Boom. La explosión de gas sacudió la cocina de Fort Bragg exactamente a las 5:30 de la tarde durante la hora pico de la cena, enviando escombros metálicos volando a través del humo negro espeso que asfixiaba el aire. 6 reclutas jóvenes quedaron atrapados dentro de los restos en llamas. Sus gritos desesperados de ayuda resonaban desde el interior del infierno que alguna vez había sido el corazón del comedor. «Alguien llame al 911», gritó Blake Harrison, su cabeza calva brillando con sudor mientras retrocedía del impacto del calor. El hombre masivo en su camiseta azul del ejército cruzó sus brazos gruesos y sacudió la cabeza. ¿Dónde está el personal de cocina cuando realmente se les necesita? Ama Mitchell se quedó congelada ante el caos, su figura de 32 años pareciendo imposiblemente pequeña contra las llamas imponentes. Su cabello castaño claro, usualmente atado en un moño alto ordenado con unos cuantos rizos sueltos enmarcando su rostro, se había deshecho parcialmente por la fuerza de la explosión. Esos ojos verdes cautivadores, enmarcados en un rostro marcado por pecas naturales en las mejillas y la nariz, reflejaban el resplandor naranja del fuego. Su camiseta gris claro ajustada y sus pantalones militares oscuros ya estaban cubiertos de polvo y escombros, pero sus botas de combate marrones permanecían firmemente plantadas en el suelo. Todo el día había soportado las burlas de los candidatos a fuerzas especiales sobre sus mangas largas, sobre ser solo personal de cocina, sobre ocultar lo que la hacía demasiado débil para el servicio real. Su piel clara de porcelana se había sonrojado innumerables veces bajo su ridículo, pero no había dicho nada, no había hecho nada para defenderse. Ahora 6 vidas pendían de un hilo, y los respondedores de emergencia todavía estaban a 8 minutos de distancia. Blake sonrió a través del humo, su marco masivo bloqueando a otros de avanzar. Te dije que la gente de cocina no puede manejar la presión real. Alguien con entrenamiento real necesita tomar el mando aquí. Pero Emma ya se había movido. Sin palabras, sin vacilación. Desapareció en las llamas como un fantasma entrando al infierno. En exactamente 18 minutos, todos en Fort Bragg entenderían que habían juzgado completamente mal a esta pequeña mujer con los ojos verdes suaves. Descubrirían el secreto que había ocultado bajo esas mangas largas. Una verdad que cambiaría todo lo que creían saber sobre el coraje, el sacrificio y el verdadero significado del servicio. Si ver a alguien ser descartado por su apariencia mientras vidas penden de un hilo te hace hervir la sangre, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Aplasta ese botón de like ahora mismo. Presiona suscribir. Y si crees en defender a aquellos que sirven en silencio, el botón de gracias abajo me ayuda a traerte más historias de héroes ocultos que prueban que la fuerza real no se anuncia a sí misma. Pero volvamos a donde este día realmente comenzó. 6 horas antes en ese mismo comedor cuando el sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse a través de las ventanas y Ama Mitchell estaba preparando para lo que pensó sería otro día tranquilo de servicio. El comedor de Fort Bragg a las 11:30 de la mañana zumbaba con la energía controlada de más de 200 militares rotando por el almuerzo. Las luces fluorescentes se reflejaban en las superficies pulidas mientras el ritmo constante de botas en el concreto creaba una percusión que Emma había llegado a encontrar reconfortante en los últimos 18 meses. Se movía entre las estaciones de servicio con eficiencia practicada, sus ojos verdes automáticamente catalogando cada detalle del diseño de la habitación, salidas, puntos ciegos, puntos de estrangulamiento potenciales, posiciones defensivas. La mayoría de la gente veía a una trabajadora de cocina rellenando bandejas de vapor. Emma veía un entorno táctico con múltiples variables que requerían evaluación constante. Mitchell, la voz del sargento Mellor se escuchó a través del área de la cocina. El supervisor de cocina canoso se acercó con su lista de verificación matutina usual, pero hoy su rostro curtido llevaba algo más. Preocupación. Recibí un aviso de la oficina del comandante. Estamos recibiendo a algunos candidatos a selección de fuerzas especiales hoy. Evaluarán nuestra operación como parte de su evaluación de liderazgo. Emma asintió, ajustando un rizo suelto que había escapado de su moño. ¿Cuántos, sargento? 4 candidatos principales, más su equipo de evaluación. Se dice que uno de ellos es el hijo del general Harrison. Mellor bajó la voz. Política aparte, estos chicos son conocidos por ser exigentes.
Solo mantén la cabeza baja y haz tu trabajo. Siempre lo hago, sargento. Mellor la estudió por un momento de la manera en que a menudo lo hacía cuando sentía que había más bajo la superficie tranquila de Emma de lo que ella dejaba ver. En 18 meses, nunca la había visto agitada, nunca la había visto cometer un error bajo presión, nunca la había visto reaccionar al acoso ocasional que venía con ser una de las pocas mujeres en el personal de cocina. Había algo en su calma que hablaba de experiencia mucho más allá del servicio de comida. Michei, ¿puedo preguntarte algo? Sí, sargento. Esas mangas largas que siempre usas, incluso en este calor. No tienes que decirme nada, pero si alguna vez necesitas hablar con alguien sobre lo que te trajo aquí, mi puerta siempre está abierta. Los dedos de Emma alisaron inconscientemente la tela gris que cubría sus brazos. Aprecio eso, sargento. ¿De verdad? La conversación fue interrumpida por el sonido de botas pesadas y voces fuertes acercándose a la entrada del comedor. A través de la ventana de servicio, Emma podía ver a 4 hombres en uniformes impecables haciendo su entrada con el tipo de arrogancia que anunciaba su presencia a todos dentro de 15 metros. El líder era imposible de pasar por alto. 1.93 metros de músculo y actitud, su cabeza calva captando las luces del techo mientras inspeccionaba la habitación como si fuera suya. Blake Harrison llevaba su camiseta azul del ejército como una armadura, la tela estirada tensa sobre su pecho y hombros masivos. Detrás de él seguían 3 más. Derek Walls, un hombre delgado con energía nerviosa y ojos calculadores. Ashley Rodríguez, una mujer cuya insignia de corps médico no suavizaba la forma despectiva en que miraba todo a su alrededor, y Taylor Brooks, cuyas insignias de especialista en equipo estaban pulidas a la perfección. Esto es todo. La voz de Blake se escuchó fácilmente a través del comedor mientras gesticulaba hacia el área de servicio. Se supone que esto representa la excelencia en comedor militar. Los estándares claramente han caído, agregó Ashley, su tono sugiriendo que había encontrado toda la instalación deficiente antes incluso de probar la comida. No puedo imaginar qué tipo de gente están contratando para servicio de comida estos días. Emma continuó su trabajo, verificando metódicamente temperaturas y asegurando la rotación adecuada de alimentos, pero su visión periférica rastreaba cada movimiento del grupo. Algo en la postura de Blake, la forma en que sostenía sus hombros, el ritmo de su habla, se sentía ensayado, interpretado. Ella había pasado suficiente tiempo alrededor de personal militar genuino para reconocer la autenticidad. Y algo en Blake Harrison se sentía como un actor interpretando un papel. Disculpe, llamó Derek Walsh, acercándose a la línea de servicio donde Emma estaba ajustando una bandeja de vapor. ¿Usted ahí, trabajadora de cocina? Emma miró hacia arriba, encontrando su mirada con firmeza. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesitamos que alguien explique sus protocolos de seguridad alimentaria. ¿Está calificada para discutir procedimientos operativos o deberíamos pedir a alguien con autoridad real? La pregunta estaba diseñada para disminuir, para establecer jerarquía, para ponerla en su lugar. Emma había oído variaciones de ella innumerables veces en varios contextos a lo largo de su vida. Dejó su cuchara de servicio y lo enfrentó completamente. Puedo ayudar con cualquier pregunta sobre nuestros procedimientos de seguridad alimentaria. Seguimos todas las directrices del Departamento de Defensa para instalaciones de comedor militar, incluyendo monitoreo de temperatura cada 30 minutos, rotación de almacenamiento adecuada usando el método FIFO, y protocolos de prevención de contaminación que exceden los estándares de restaurantes civiles. Derek parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan completa. ¿Y usted sabe todo esto por qué? Porque es mi trabajo saberlo. Blake había estado escuchando desde el otro lado de la habitación y ahora se acercó con la sonrisa depredadora de alguien que había encontrado un nuevo objetivo para entretenerse. Vaya, vaya, la ayuda de cocina piensa que es una experta en estándares militares. Emma volvió a su trabajo, pero Blake no había terminado. Se inclinó contra el mostrador de servicio, su marco masivo cerniéndose sobre el suyo mucho más pequeño. Dime algo, trabajadora de cocina. ¿Qué pasa con las mangas largas? Debe hacer 29 grados aquí. Preferencia personal. Preferencia personal.
Black rió, un sonido diseñado para atraer atención e invitar a otros a unirse a la burla. Vamos, todos somos militares aquí. ¿Qué estás ocultando ahí debajo? ¿Tatuajes malos? ¿Cicatrices de algún accidente? Ashley Rodríguez se había acercado más, atraída por la perspectiva de entretenimiento. Tal vez esté avergonzada de algo. Cicatrices de autolesiones quizás, o marcas de inyecciones. Eso es suficiente. La voz de Emma era baja, pero llevaba un filo que hizo que varios personal cercanos levantaran la vista de sus comidas. Oh, al final tiene algo de pelea. Tyler Brooks intervino, uniéndose al círculo que se formaba alrededor de Emma. Pero en serio, las mangas largas en este calor, o son cicatrices de las que estás avergonzada o estás ocultando algo que te descalifica para servicio de comida. Black extendió la mano a través del mostrador de servicio como si fuera a tocar la manga de Emma porque no simplemente. La mano de Emma se movió con precisión relámpago, interceptando la muñeca de Blake y aplicando justo la presión suficiente para detener su movimiento sin causar dolor. El movimiento fue tan fluido, tan controlado que la mayoría de los observadores ni siquiera notaron que había sucedido. Pero Blake lo sintió. La colocación exacta de su agarre, el conocimiento de puntos de presión, la competencia inconfundible de alguien que entendía la anatomía humana y el apalancamiento. Por favor, no me toque, dijo Emma con calma, soltando su muñeca y volviendo a su trabajo como si nada hubiera pasado. Blake miró su muñeca, flexionando sus dedos. Por solo un momento, su expresión arrogante parpadeó en algo más. Confusión, quizás incluso un toque de cautela. Pero el momento pasó y su arrogancia volvió. Defensiva también. Trabajadora de cocina con problemas de manejo de ira. Eso es exactamente lo que necesitamos manejando nuestra comida. La confrontación estaba atrayendo atención de otro personal en el comedor. Unos cuantos soldados enlistados junior habían dejado de comer para ver el intercambio, mientras varios suboficiales en mesas cercanas comenzaban a fruncir el ceño ante el acoso obvio que tenía lugar. El sargento Mellor emergió de la cocina propiamente dicha, su rostro oscuro con desaprobación. ¿Hay un problema aquí? Ningún problema, respondió Blake suavemente. Solo conociendo a su personal, asegurándonos de entender la calidad del personal responsable de nuestra nutrición. Los ojos de Mellor se dirigieron a Emma, quien le dio el más leve sacudida de cabeza. No escales esto, decía su expresión. Puedo manejarlo. Michelle es uno de nuestros miembros de personal más confiables, dijo Mellor con cuidado. Si tienen preocupaciones específicas sobre el servicio de comida, estoy feliz de abordarlas a través de canales adecuados. Oh, estoy seguro de que es muy confiable, dijo Ashley con una sonrisa burlona. Lo suficientemente confiable para ocultar lo que sea que la avergüenza tanto bajo esas mangas. Las manos de Emma se detuvieron por solo un momento mientras arreglaba guarniciones en una bandeja de servicio. El comentario había tocado algo más profundo que los otros, tocado algo que iba más allá del mero acoso laboral. Cuando levantó la vista, sus ojos verdes tenían un peso que no había estado allí antes. Uso mangas largas porque elijo usar mangas largas. Mis razones son mías y no afectan mi capacidad para hacer mi trabajo. Todo afecta tu capacidad para hacer tu trabajo, intervino Derek. Si estás ocultando condiciones médicas, problemas psiquiátricos, problemas de abuso de sustancias, no estoy ocultando nada que te concierna o afecte la seguridad alimentaria. Pruébalo, dijo Blake de repente. Enrolla tus mangas. Muéstranos que no hay nada de qué preocuparse. El comedor se había vuelto más silencioso ahora, con más gente sintonizando la confrontación. Emma podía sentir docenas de ojos sobre ella, podía sentir el entretenimiento feo que la humillación pública proporcionaba a algunas personas. Había estado en situaciones como esta antes en contextos diferentes donde revelar la verdad terminaría el acoso pero crearía problemas completamente nuevos. No necesito probar nada a ti. Sí, lo necesitas, presionó Blake, su voz llevando la autoridad que estaba acostumbrado a ejercer. Estamos evaluando las operaciones de esta instalación y eso incluye al personal. Si estás ocultando algo que podría comprometer la seguridad alimentaria o la seguridad operacional, necesitamos saberlo.
Era una manipulación inteligente, envolviendo curiosidad personal y crueldad en el lenguaje de preocupación legítima. Emma reconoció la táctica porque la había visto usada por interrogadores que envolvían tortura en el lenguaje de seguridad nacional. Mi información médica está protegida por leyes de privacidad y mi apariencia personal no está sujeta a tu aprobación. Mírenla poniéndose toda legal con nosotros. Tyler Río. Trabajadora de cocina citando leyes de privacidad. ¿Qué sigue? Derechos constitucionales. La mandíbula de Emma se tensó casi imperceptiblemente. Estas personas no tenían idea de cuánto sabía ella realmente sobre derechos constitucionales, sobre las leyes que tan casualmente estaban burlando, sobre el verdadero significado de servicio y sacrificio. Veían a una mujer en blancos de cocina y asumían ignorancia, debilidad y relevancia. No tenían idea de que bajo esas mangas largas yacía la evidencia de 847 dispositivos explosivos desarmados con éxito. No podían ver las cicatrices de metralla que habían desgarrado su carne mientras protegía a 3 soldados heridos de una explosión IED en la provincia de Kandahar. No sabían sobre las quemaduras de precisión de desarmar armas químicas en búnkeres subterráneos o las cicatrices quirúrgicas de operaciones para reparar daño nervioso sostenido durante 18 meses de cautiverio y tortura. Veían mangas largas y asumían vergüenza. Emma las usaba para ocultar un legado de heroísmo que haría que sus pretendidos logros militares parecieran juegos de patio. Pero no dijo nada de esto. En cambio, continuó su trabajo con la misma competencia tranquila que había mostrado todos los días durante 18 meses. Porque la misión, incluso esta simple misión de servir comida a soldados hambrientos, requería completarse independientemente de la incomodidad personal. Creo que hemos establecido lo que necesitamos saber, anunció Blake a su grupo. Trabajadora de cocina con problemas de actitud y algo que ocultar. Probablemente no el tipo de persona que debería manejar comida para soldados reales. Mientras el grupo se alejaba de la línea de servicio, aparentemente satisfecho con el entretenimiento de la mañana, Emma sintió una presencia a su lado. Levantó la vista para ver a David Kemp, un especialista joven que había estado observando toda la confrontación desde una mesa cercana. Señora, dijo en voz baja, eso fue un manejo impresionante de puntos de presión que mostró allí. Mi papá me enseñó un poco sobre eso cuando volvió del extranjero. Emma estudió el rostro del joven soldado. Había respeto genuino allí. Curiosidad sin malicia. Y algo más, reconocimiento de que ella era más de lo que parecía. ¿Tu padre sirvió? Sí, señora. Infantería de Marina Española. 2 tours en Afganistán antes de que él. La voz de David se apagó, pero Emma entendió. Demasiadas historias terminaban así. Te enseñó bien, hombre inteligente. Enseñando a su hijo a reconocer entrenamiento real cuando lo ve. Los ojos de David se ampliaron ligeramente ante la implicación en sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Ashley Rodriguez cortó a través del comedor. Lo siento, pero acabo de oír al personal de cocina dando consejos militares a personal enlistado. Eso parece altamente inapropiado. Emma y David se volvieron para ver a Ashley acercándose con Derek cerca detrás. Blake se había movido para interceptar a otros comensales, aparentemente continuando su tour de evaluación. Pero estos dos parecían fijados en encontrar más oportunidades para afirmar su autoridad sobre el personal de cocina. Solo conversación, señora, respondió David con cuidado. Conversación sobre tácticas militares de alguien cuya única calificación es servicio de comida. La insignia médica de Ashley captó la luz mientras se acercaba más. Creo que podría haber algunos problemas de límites aquí que necesitan abordarse. Derek asintió sabiamente. Contratistas civiles pensando que entienden operaciones militares. Es un problema común en roles de apoyo. Las manos de Emma continuaron su trabajo constante. Pero algo había cambiado en su postura. El despido casual de su servicio, la suposición de que era una contratista civil con delirios de conocimiento militar había tocado un nervio que iba más allá del orgullo personal. No di consejos militares, dijo uniformemente. Simplemente reconocí que el padre del especialista Kim le había enseñado bien. Sobre puntos de presión y técnicas de combate, presionó Ashley.
¿Dónde exactamente aprendería una trabajadora de cocina a reconocer tales cosas? La pregunta colgaba en el aire como un desafío. Emma podía sentir el peso de múltiples conversaciones que se habían detenido a su alrededor. Podía sentir la audiencia creciente para esta confrontación. Ahora tenía elecciones que hacer. Continuar desviando y soportando, escalar la situación revelando más de lo que quería, o encontrar un camino intermedio que pudiera satisfacer su curiosidad sin exponer todo. He tenido algo de entrenamiento básico en autodefensa. La mayoría de las mujeres en entornos militares lo tienen. Entrenamiento básico en autodefensa, repitió Derek escépticamente. Eso es lo que llamas esa técnica de control de muñeca. Porque he visto entrenamiento básico en autodefensa, y eso no lo era. Tyler Brooks había regresado de su circuito por el comedor y ahora escuchaba con interés renovado. Espera, ¿qué técnica? ¿Qué me perdí? La trabajadora de cocina aquí aparentemente tiene algún fondo en artes marciales. Lo ha estado ocultando junto con lo que sea que está bajo esas mangas, explicó Ashley con obvio deleite. Las manos de Emma se detuvieron en la cuchara de servicio que sostenía. La conversación estaba girando hacia territorio que había esperado evitar, atrayendo exactamente el tipo de atención que había pasado 18 meses tratando de desviar. Podía sentir el peso familiar de la decisión, el mismo sentimiento que había experimentado en docenas de situaciones de vida o muerte donde elegir el camino equivocado significaba fracaso de misión o bajas. Pero esto no era una zona de combate. Esto era un comedor lleno de soldados que merecían comer su almuerzo en paz sin convertirse en audiencias involuntarias de los juegos de poder de alguien más. Podía soportar lo que estas personas quisieran repartir si eso significaba mantener el entorno calmado que permitía a soldados cansados relajarse por 30 minutos durante su día. Creo que están haciendo esto más complicado de lo necesario, dijo finalmente. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Y nosotros estamos aquí para evaluar si la gente está calificada para sus trabajos. La voz de Blake Harrison retumbó mientras se unía al grupo. Hasta ahora, tenemos a una trabajadora de cocina que no mostrará sus brazos. Reclama conocimiento militar que no debería tener y demuestra técnicas de combate durante el servicio de comida. Eso es toda una colección de banderas rojas. Emma miró el marco masivo de Blake, notando de nuevo la sutil equivocación en su porte, la forma en que su comportamiento militar se sentía como un disfraz en lugar de algo natural. Algo en toda esta situación se sentía orquestado, como una prueba con parámetros que no entendía completamente. ¿Qué exactamente quieres de mí? La sonrisa de Blake era depredadora. Simple. Enrolla tus mangas, explica tu fondo y deja de pretender ser algo que no eres. Si eres solo personal de cocina, pruébalo. Si eres algo más, deja de mentir sobre ello. La demanda estaba envuelta en lógica, presentada como razonable, pero Emma la reconoció por lo que era. Esto, y un abuso de poder diseñado para humillar y controlar. Había visto esta dinámica en salas de interrogatorio, en territorios ocupados, en lugares donde gente con autoridad temporal la usaba para quitar dignidad a aquellos que no podían contraatacar. No estoy obligada a probar nada a ti. En realidad, lo estás, intervino Ashley, sacando su teléfono como si fuera a grabar lo que venía después. La seguridad del personal es una preocupación legítima. Y si te estás representando falsamente, no me estoy representando como nada más que lo que soy. ¿Qué es exactamente? Presionó Derek. Porque tu historia sigue cambiando. Los ojos verdes de Emma se movieron de rostro en rostro, catalogando las expresiones de entretenimiento anticipado, el hambre por la humillación de alguien más que parecía impulsar ciertas personalidades. Había visto estas mismas expresiones en los rostros de insurgentes que disfrutaban el poder que tenían sobre prisioneros. El placer sádico que venía de forzar a otros a rendir su dignidad. La realización la golpeó con claridad repentina. Esto no era sobre evaluación de servicio de comida o seguridad del personal. Esto era sobre gente que disfrutaba causando dolor a aquellos que percibían como vulnerables. Blake Harrison podría o no ser el hijo del general Harrison, pero definitivamente era alguien que obtenía satisfacción de atormentar a otros.
Y Emma Mitchell había pasado demasiados años protegiendo a gente inocente de depredadores para dejar que esto continuara en silencio. ¿Quieres saber qué soy?, preguntó en voz baja, su voz llevando una nueva calidad que hizo que varias conversaciones cercanas pausaran. Soy alguien que está tratando muy duro de darte la oportunidad de alejarte de esta conversación con tu dignidad intacta. Blake rió, pero el sonido fue menos confiado que antes. Escúchenla, amenazándonos ahora. Trabajadora de cocina con delirios de grandeza piensa que puede intimidar a candidatos a fuerzas especiales. No estoy amenazando a nadie. Estoy ofreciendo consejo. ¿Qué tipo de consejo podrías posiblemente? La conversación fue interrumpida por un alboroto desde el área de la cocina. La voz del sargento Miller se escuchó a través del comedor con urgencia que cortó a través de cada otra conversación. Mitchell, tenemos un problema con la línea principal de gas. Te necesito aquí ahora. Emma inmediatamente se apartó de la línea de servicio, pero la voz de Blake la siguió. Qué conveniente. Huyendo cuando las preguntas se ponen demasiado difíciles. Ella pausó, mirando atrás al grupo de 4 que había pasado la mejor parte de 30 minutos tratando de derribar a una mujer que simplemente estaba tratando de hacer su trabajo. No estoy huyendo. Estoy respondiendo a una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia podría posiblemente manejar una trabajadora de cocina?, preguntó Taylor burlonamente. La respuesta de Emma fue baja, pero se escuchó a través del comedor con claridad perfecta. El tipo que evita que este edificio explote mientras 200 personas están almorzando. Desapareció en la cocina, dejando atrás un comedor repentinamente silencioso donde el valor de entretenimiento del acoso había sido reemplazado por la realidad sobria de peligro real. Emma rápidamente accedió a su almacenamiento de equipo especializado, recuperando dispositivos de comunicación de emergencia profesionales con tecnología de teléfono inteligente estándar militar con capacidades de conectividad encriptada diseñadas para entornos operativos extremos. La tableta reforzada que utilizó había sido diseñada específicamente para escenarios de alto estrés. Su construcción reforzada capaz de soportar impactos explosivos y mantener la integridad de datos durante situaciones de crisis que destruirían completamente electrónicos civiles estándar. En la cocina, la situación era inmediatamente clara para los ojos entrenados de Emma. La conexión principal de gas mostraba fracturas de estrés que no habían estado allí durante su inspección matutina. Los accesorios metálicos estaban sueltos y el olor distintivo de gas natural se estaba volviendo más fuerte por minuto. Más preocupante era el patrón de daño. Esto no era desgaste normal o daño accidental. Alguien había debilitado deliberadamente la conexión. Sargento, ¿cuándo fue la última vez que alguien más que el personal de cocina tuvo acceso a esta área? Miller revisó su libro de registro. Mantenimiento del edificio estuvo aquí ayer por la tarde. Y pausó, revisando otra entrada. El equipo de evaluación solicitó un tour de las áreas traseras hace unos 20 minutos, dijeron que necesitaban ver nuestra operación completa. Las manos de Emma trabajaron rápidamente para evaluar el daño mientras su mente procesaba las implicaciones. 20 minutos atrás, ella había estado lidiando con el grupo de Blake Harrison en la línea de servicio, pero Blake mismo había desaparecido por varios minutos, alegando evaluar otras áreas de la instalación. Sargento, necesito que inicies procedimientos de evacuación. Tranquila, ordenada, pero inmediata. No anuncies por qué, solo di que es un simulacro rutinario. Michei, eso no es mi decisión. Necesito consultar con sargento. La voz de Emma llevaba una autoridad que Miller nunca había oído de ella antes. Confía en mí en esto. Esa fuga de gas se va a convertir en una explosión dentro de los próximos 15 minutos a menos que saquemos a la gente de aquí. Miller la miró por un momento, reconociendo algo en su tono y porte que iba mucho más allá de la experiencia en servicio de comida. ¿Cómo lo sabes? Porque sé cómo se ve el sabotaje deliberado, y sé cómo se comporta el gas natural en espacios confinados con múltiples fuentes de ignición. Las palabras colgaban entre ellos, revelando más sobre el fondo de Emma que 18 meses de desviación cuidadosa habían ocultado. Los ojos de Miller se ampliaron mientras procesaba lo que ella acababa de decirle.
Pero antes de que pudiera responder, ella ya se estaba moviendo hacia los controles de apagado de emergencia. Inicia la evacuación, sargento, por favor. Mellor dudó solo por un momento antes de alcanzar su radio. Fuera cual fuera la historia de Emma Mitchell, acababa de demostrar conocimiento que podía salvar a todos en el edificio. Todo el personal, este es un simulacro de emergencia rutinario. Por favor procedan a sus áreas de asamblea designadas de manera ordenada. Mientras tanto, en el comedor, Blake Harrison estaba observando las etapas tempranas de la evacuación con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Cuando Derek se acercó a él con preguntas sobre el momento, la respuesta de Blake fue apenas audible. A veces tienes que crear oportunidades para ver cómo la gente realmente responde bajo presión. Taro Ama ya se estaba moviendo a través de una lista mental que no tenía nada que ver con trabajo de cocina y todo que ver con prevenir bajas masivas. Tenía exactamente 12 minutos para o arreglar el sabotaje o sacar a todos lo suficientemente lejos para sobrevivir a lo que venía. La pregunta era si Blake Harrison había subestimado con qué estaba lidiando o si esto había sido su plan todo el tiempo. ¿Captaste esos detalles sobre seguridad de líneas de gas? Comenta abajo si alguna vez has tenido que dar un paso al frente cuando otros dudaban de ti. Comparte tu historia. Cada héroe oculto merece reconocimiento. De vuelta en la cocina, los movimientos de Emma habían tomado la precisión enfocada de alguien trabajando contra una cuenta regresiva mortal. Sus manos trazaron las conexiones de gas dañadas con eficiencia practicada, mientras su mente calculaba tasas de acumulación de presión y radios de explosión. El sargento Mellor observó con fascinación cómo la tranquila trabajadora de cocina se transformaba en alguien que claramente entendía sistemas industriales a nivel experto. Michei, ¿dónde aprendiste sobre mantenimiento de líneas de gas? Larga historia, sargento. ¿Cómo va la evacuación? Mellor revisó su radio. Alrededor del 60% completa, pero la gente está empezando a hacer preguntas. Algunos de los candidatos a fuerzas especiales se niegan a irse, diciendo que quieren ayudar con lo que sea el problema real. Las manos de Emma se detuvieron en la válvula de apagado. Por supuesto, Blake y su equipo no estaban evacuando. Querían estar aquí para lo que sucediera después. Ya sea el fracaso de Emma en manejar la crisis, o su éxito de maneras que revelarían más de lo que ella quería que supieran. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Mellor. Emma estudió los patrones de estrés en el metal, la tasa de acumulación de gas, la proximidad a múltiples fuentes de calor. 8 minutos, quizás 10 si tenemos suerte. ¿Puedes arreglarlo? La respuesta honesta era sí. Emma había lidiado con situaciones explosivas mucho más complejas bajo condiciones mucho peores. Pero arreglarlo requeriría técnicas y conocimiento que levantarían preguntas que no estaba lista para responder. La alternativa era evacuación controlada a una distancia segura y dejar que la explosión ocurriera en un edificio vacío. Puedo intentarlo, pero sargento, necesito que te asegures de que todos estén al menos a 60 metros de este edificio. No dejes que nadie vuelva adentro hasta que dé el visto bueno. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. Miller empezó a irse, luego se volvió. Michei, no sé cuál es tu historia, pero cuando esto termine, vamos a tener una conversación. Sí, sargento. Sola en la cocina, Emma se permitió un momento para considerar sus opciones. Podía desactivar el sabotaje usando técnicas de reparación estándar que funcionarían, pero tomarían 20 minutos que no tenía. Podía usar técnicas avanzadas que funcionarían en 5 minutos, pero revelarían entrenamiento especializado. O podía evacuarse a sí misma y dejar que el sabotaje de Blake Harrison tuviera éxito en destruir el edificio, lo que ciertamente revelaría sus verdaderas intenciones, pero también destruiría evidencia y potencialmente lastimaría a gente inocente. El sonido de voces en el comedor lo decidió por ella. A pesar de las órdenes de Mellor, alguien todavía estaba en el edificio. A través de la ventana de servicio, podía ver el marco masivo de Blake Harrison cerca de la entrada principal, aparentemente discutiendo con alguien sobre procedimientos de evacuación. Los ojos verdes de Emma se endurecieron mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. Blake no solo se negaba a evacuar. Estaba previniendo que otros se fueran,
creando una situación donde su sabotaje causaría bajas máximas. Esto ya no era sobre probar sus capacidades. Esto era sobre eliminar testigos de su verdadera identidad y misión. Había encontrado este tipo de operativo antes, alguien que usaba cobertura militar para infiltrar bases, reunir inteligencia y eliminar amenazas de seguridad. Blake Harrison no era el hijo del general Harrison. Era un agente enemigo que de alguna manera había infiltrado la base, y la presencia de Emma como un factor desconocido lo había forzado a acelerar su cronograma. La realización trajo una claridad fría que 18 meses de trabajo pacífico en cocina no habían borrado por completo. Emma Mitchell podría haber elegido servir comida en lugar de luchar guerras, pero nunca había dejado de ser alguien que protegía a gente inocente de aquellos que les deseaban daño. Sus manos se movieron a las conexiones de gas dañadas con precisión mortal, no para repararlas lentamente y de manera segura, sino para acelerar el cronograma de una manera controlada. Si Blake quería una explosión, le daría una, pero en sus términos, no en los de él. Tenía exactamente 6 minutos para convertir el sabotaje de Blake Harrison en su propia trampa. Y iba a necesitar cada segundo de entrenamiento especializado que había pasado 18 meses tratando de olvidar. La transformación fue sutil, pero completa. La postura de Emma cambió. Sus movimientos se volvieron más económicos y sus ojos tomaron la mirada de 1000 yardas de alguien calculando trayectorias y radios de explosión. Por primera vez en 18 meses, no estaba pensando como una trabajadora de cocina tratando de evitar atención. Estaba pensando como la especialista en EOD que había desarmado 847 dispositivos explosivos sin perder un solo miembro de su equipo. La pregunta era si Blake Harrison tenía idea de lo que acababa de despertar. A través de la ventana de servicio, Emma podía ver a Blake posicionándose estratégicamente cerca de la salida principal. Su marco masivo bloqueando efectivamente la ruta de escape más rápida mientras mantenía la apariencia de ayudar con la asistencia de evacuación. 6 reclutas jóvenes habían sido separados del grupo principal y ahora estaban atrapados en la esquina lejana del comedor, aparentemente siguiendo las direcciones de Blake para asegurar el área antes de irse. Los ojos entrenados de Emma inmediatamente reconocieron la configuración táctica. Blake había creado una zona de muerte con bajas máximas y opciones mínimas de escape. La fuga de gas con la que estaba lidiando no era solo sabotaje. Era el detonador para una operación de eliminación cuidadosamente planeada. Sus manos se movieron con precisión mortal a través de las conexiones dañadas. Pero en lugar de repararlas, estaba acelerando el cronograma de una manera muy específica. Si Blake quería una explosión, le daría exactamente lo que había planeado, pero con una diferencia crucial. Ella controlaría la dirección y fuerza de la explosión. 5 minutos y 30 segundos. Los suministros médicos de emergencia que Emma desplegó incluían equipo avanzado de manejo de trauma con agentes hemostáticos profesionales y compuestos de tratamiento de quemaduras específicamente formulados para lesiones explosivas. Su kit médico portátil contenía farmacéuticos probados en campo de batalla y medicamentos de emergencia especializados diseñados para respuesta a trauma severo, proporcionando capacidades de tratamiento a nivel hospitalario en situaciones de emergencia extremas donde instalaciones médicas convencionales no estaban disponibles. Los movimientos de Emma se volvieron más fluidos mientras la memoria muscular, dormida durante 18 meses, comenzaba a resurgir. Sus dedos trazaron los puntos débiles de la línea de gas con la precisión de alguien que había pasado años entendiendo exactamente cómo explotan las cosas y cómo controlar esas explosiones. La conexión dañada que Blake había creado era cruda pero efectiva. Claramente el trabajo de alguien con entrenamiento en demoliciones, pero no la experticia sutil de un verdadero especialista. 4 minutos y 45 segundos. Compártenlo ahora mismo antes de que ocurra la explosión. Etiqueta a alguien que necesita ver cómo se ve el heroísmo real. Este momento te dejará sin palabras. Hey. La voz de Blake retumbó a través del comedor mientras notaba la silueta de Emma moviéndose con propósito en la cocina. Trabajadora de cocina, ¿qué estás haciendo allí atrás? Emma no respondió. Estaba calculando patrones de explosión,
considerando la integridad estructural de las paredes y planeando la secuencia exacta de movimientos que sacarían a 6 reclutas atrapados a salvo mientras exponían a Blake Harrison por lo que realmente era. 4 minutos y 10 segundos. A través de la ventana, podía ver a Derek Walsh acercándose a la entrada de la cocina, aparentemente bajo órdenes de Blake. Ashley Rodríguez estaba agrupando a los 6 reclutas más hacia la esquina, efectivamente concentrándolos en el área que sufriría daño máximo cuando ocurriera la explosión. Tyler Brock se había posicionado cerca del sistema de alarma de emergencia, listo para prevenir cualquier advertencia que pudiera interrumpir el cronograma. Los ojos verdes de Emma se endurecieron mientras el alcance completo de la operación de Blake se volvía claro. Esto no era solo sabotaje. Era un ataque coordinado diseñado para eliminar múltiples objetivos mientras mantenía negabilidad plausible. Los 6 reclutas no eran víctimas al azar. Eran objetivos específicos cuya eliminación serviría a la misión mayor de Blake. 3 minutos y 50 segundos. Derek empujó las puertas de la cocina justo cuando Emma terminaba sus modificaciones al sabotaje de Blake. En lugar de una explosión caótica que destruiría todo en el área inmediata, había creado una explosión controlada que canalizaría la mayoría de su fuerza lejos del comedor y hacia la pared exterior. ¿Qué estás haciendo?, demandó Derek, su energía nerviosa crepitando mientras se acercaba a su posición. Emma se enderezó, limpiando sus manos en su camiseta gris. Por primera vez todo el día, su postura no llevaba nada de la vacilación defensiva que había marcado sus interacciones con el grupo de Blake. Sus hombros estaban cuadrados, su postura equilibrada, y sus ojos verdes tenían el cálculo frío de alguien que había tomado una decisión. Estoy previniendo un evento de bajas masivas. Derek, la expresión de Derek cambió mientras procesaba lo que ella acababa de decir. ¿De qué estás hablando? Esto es solo una fuga de gas rutinaria. No, no lo es. La voz de Emma llevaba una autoridad que hizo que Derek diera un paso involuntario hacia atrás. Es un intento deliberado de matar a 6 objetivos específicos y eliminar a cualquiera que pueda identificar a Blake Harrison como un operativo enemigo. Las palabras colgaban en el aire entre ellos como un dispositivo explosivo esperando detonar. El rostro de Derek pasó por una serie de expresiones, confusión, reconocimiento y finalmente miedo mientras se daba cuenta de que Emma sabía mucho más de lo que debería. 3 minutos y 15 segundos. Estás loca, dijo Derek. Pero su mano ya se estaba moviendo hacia el radio en su cinturón. Blake necesita oír esto. Estás teniendo algún tipo de colapso. Emma observó los movimientos de Derek con la atención paciente de un depredador evaluando presa. Su posicionamiento, su respiración, la forma en que sus ojos se movían entre ella y las conexiones de gas modificadas. Todo en su comportamiento confirmaba que era parte de la operación de Blake. Adelante y llama a Blake, dijo con calma. Dile que su sabotaje no funcionó como lo planeó. El radio de Derek crepitó a la vida antes de que pudiera presionar el botón de transmisión. La voz de Blake emergió con rabia apenas controlada. Derek, sal de ahí ahora. Algo está mal con el cronograma. 2 minutos y 40 segundos. La urgencia en la transmisión de Blake confirmó la evaluación de Emma. Había esperado que la explosión ocurriera para ahora y el retraso lo estaba forzando a improvisar. A través de la ventana de servicio, podía verlo abandonando su posición cerca de la salida y moviéndose rápidamente hacia la cocina. Su marco masivo ya no tratando de mantener la pretensión de asistencia de evacuación útil. Emma miró a Derek con algo que podría haber sido piedad. Tienes 2 minutos y 30 segundos para sacar a esos 6 reclutas del edificio y lejos de la zona de explosión. Si eliges ayudar a Blake a completar su misión en su lugar, compartirá su destino. ¿Qué zona de explosión? ¿De qué estás hablando? En lugar de responder, Emma se movió hacia la salida trasera de la cocina, la que llevaba directamente al muelle de carga y proporcionaba la ruta más rápida a la seguridad para cualquiera que conociera el diseño. Sus movimientos eran fluidos y con propósito, ya no ocultando el porte militar que 18 meses de trabajo en cocina habían suavizado, pero nunca eliminado. Derek la siguió, su radio chateando con transmisiones cada vez más frenéticas de Blake. Todas las unidades converjan en el área de cocina.
Objetivo primario no está neutralizado. Repito, objetivo primario está activo. La transmisión confirmó lo que Emma había sospechado. Ella era el objetivo primario de Blake, y los 6 reclutas eran objetivos secundarios o daño colateral diseñado para cubrir su misión real. Pero Blake había cometido un error crucial en su evaluación. Había asumido que Emma Mitchell era una trabajadora de cocina con algo de entrenamiento básico en autodefensa y posiblemente un fondo militar que la hacía valer la pena eliminar como testigo potencial. No tenía idea de que estaba lidiando con alguien que había pasado 8 años desarmando dispositivos explosivos en zonas de combate activas. Alguien que entendía demoliciones mejor que él. Y alguien que había convertido su propio sabotaje en una trampa diseñada específicamente para él. 2 minutos y 5 segundos. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe mientras Blake entraba con Taylor cerca detrás. Su camiseta azul del ejército estaba estirada tensa sobre su pecho agitado, y su cabeza calva brillaba con sudor que no tenía nada que ver con la temperatura del edificio. Por primera vez desde que Emma lo había conocido, la compostura cuidadosamente mantenida de Blake mostraba grietas. ¿Qué hiciste?, demandó, su voz llevando un filo peligroso que confirmaba la evaluación de Emma de su verdadera naturaleza. Arreglé tu sabotaje, respondió Emma con calma, continuando su movimiento hacia la salida trasera, aunque sospecho que encontrarás mi versión más educativa que lo que originalmente planeaste. El marco masivo de Blake bloqueó su camino a la salida, pero Emma lo había esperado. Sus ojos verdes catalogaron su posicionamiento, su equilibrio, la forma en que sostenía sus manos, todos los detalles que importarían en los próximos 60 segundos. 1 minuto y 50 segundos. Derek, saca a esos civiles de la zona de explosión, comandó Blake, ya no molestándose en mantener su cobertura. Tyler, asegura las salidas alternas. Emma sonrió por primera vez todo el día, una expresión que habría enviado escalofríos por la espina dorsal de cualquiera que entendiera lo que significaba. Acabas de confirmar todo lo que sospechaba sobre tu operación. Gracias. ¿Qué operación? No sé de qué estás hablando. La operación donde infiltras una base militar, eliminas objetivos específicos que podrían identificarte y desapareces en el caos de una explosión accidental. Excepto que ahora, la explosión va a ocurrir exactamente donde estás parado y va a dejar evidencia que expondrá toda tu red. La expresión de Blake cambió de confusión a cálculo frío. Cualquier juego que había estado jugando había terminado, y Emma representaba una amenaza que requería eliminación inmediata. 1 minuto y 20 segundos. La mano de Blake se movió hacia el arma oculta en su espalda. Pero Emma ya estaba en movimiento. Su movimiento era económico y preciso, el tipo de técnica de combate que venía de años de entrenamiento y aplicación en el mundo real. No luchó contra el tamaño y fuerza superior de Blake. Los usó en su contra, redirigiendo su momentum y enviando su marco masivo chocando contra la mesa de preparación de acero donde había estado trabajando momentos antes. El impacto envió el pístol oculto de Blake deslizándose por el piso. Pero más importante, lo posicionó exactamente donde Emma lo necesitaba cuando la explosión ocurriera, 55 segundos. Tyler Brooks había producido su propia arma, pero Derek estaba dudando, aparentemente todavía procesando la revelación de que sus parámetros de misión habían cambiado. Emma usó la confusión de Derek a su ventaja, poniéndolo entre ella y Taylor mientras se movía constantemente hacia la posición que necesitaba alcanzar. Esto es una locura, dijo Derek, su voz subiendo con pánico. Blake. ¿De qué está hablando ella? ¿Qué operación? Blake se estaba levantando, sangre fluyendo de un corte en su frente donde había golpeado el borde de la mesa. Su cobertura cuidadosamente mantenida estaba completamente ida ahora, reemplazada por el profesionalismo frío de alguien acostumbrado a matar. Es un riesgo de seguridad que sabe demasiado. Elimínala y completa la misión. 40 segundos. Las manos de Emma se movieron a su camiseta gris, agarrando la tela en su hombro izquierdo. El movimiento dio miradas confundidas de los 3 hombres hasta que rasgó la manga larga completamente, exponiendo su antebrazo izquierdo a su vista por primera vez. El tatuaje que emergió era inmediatamente reconocible para cualquiera con experiencia militar.
La insignia de EOD estaba renderizada en tinta negra Stark, rodeada de imágenes detalladas de las herramientas usadas para desarmar dispositivos explosivos. Debajo, una serie de números que representaban operaciones de disposición exitosas, 847 de ellas, 30 segundos. La habitación se quedó en silencio excepto por el siseo de gas y el sonido distante de procedimientos de evacuación todavía en curso afuera. Los ojos de Blake se fijaron en el tatuaje con el reconocimiento de alguien que entendía exactamente lo que estaba mirando. Eliminación de municiones explosivas, susurró Taylor, su arma vacilando mientras las implicaciones lo golpeaban. Especialista primaria en EOD, adjunta a Delta Force, dijo Emma con calma, su voz llevando la autoridad de alguien que acababa de revelar sus verdaderas credenciales. 847 disposiciones exitosas en zonas de combate activas. Lo que significa que sé exactamente qué se suponía que tu sabotaje lograría, y sé exactamente cómo hacer que logre algo completamente diferente. 20 segundos. El rostro de Blake se había vuelto pálido bajo su bronceado mientras procesaba lo que Emma acababa de decirle. Una especialista en EOD con experiencia en Delta Force significaba alguien con acceso a información clasificada. Alguien cuya eliminación sería un objetivo de alta prioridad para operaciones enemigas y alguien que poseía las habilidades exactas necesarias para convertir su sabotaje en un arma contra él. Se supone que estás muerta, dijo Blake, su voz llevando un reconocimiento que heló la sangre de Emma. La operación de Kandahar. Todos en tu unidad fueron eliminados. 15 segundos. Los ojos verdes de Emma sostuvieron la mirada de Blake con la atención constante de alguien que había enfrentado la muerte muchas veces y sobrevivido cuando otros no. No todos. Y ahora sabes por qué alguien quería que creyeras que todos fuimos eliminados. La verdad golpeó a Blake como un golpe físico. Emma Mitchell no era una trabajadora de cocina al azar que había tropezado con su operación. Era un objetivo específico cuya supervivencia había comprometido toda su misión. Y su presencia en Fort Bragg no era coincidencia. Era una trampa que había estado en preparación durante 18 meses. 10 segundos. La mano de Emma encontró el sistema de alarma de emergencia que Taylor había estado guardando. Su pulgar hovered sobre el botón que activaría procedimientos de evacuación en toda la base y traería fuerzas de seguridad corriendo. Pero no lo presionó. En cambio, miró directamente a Blake Harrison y sonrió. Querías ver qué había bajo mis mangas. Ahora lo sabes. Y en 5 segundos, vas a entender por qué alguien que desarma bombas para vivir podría ser muy buena haciendo que exploten exactamente cuando y donde ella quiere que lo hagan. 5 segundos. Los ojos de Blake se ampliaron mientras se daba cuenta de que Emma había estado controlando el cronograma desde el momento en que entró en la cocina. La explosión no era un accidente esperando ocurrir. Era un evento precisamente calculado diseñado para eliminarlo a él y a su equipo mientras preservaba evidencia de su operación. 3 segundos. Emma se lanzó hacia la salida trasera mientras Blake se abalanzaba sobre su arma caída. Tyler levantó su pistol hacia su forma en retirada mientras Derek se quedaba congelado en el centro de la cocina, finalmente entendiendo que estaba a punto de morir en una explosión causada por el sabotaje de su propio equipo. Un segundo, la explosión que siguió fue todo lo que Blake había planeado y nada de lo que había esperado. La explosión modificada de la línea de gas rasgó a través de la cocina con fuerza devastadora, pero en lugar de destruir evidencia y eliminar testigos, canalizó la mayoría de su energía hacia la pared exterior donde Blake y Taylor se habían posicionado. La onda de concusión lanzó a Derek hacia el comedor, herido pero vivo, mientras la fuerza principal de la explosión creó un patrón de explosión perfectamente claro que le diría a los investigadores exactamente qué había pasado y quién lo había causado. Emma había calculado el momento perfectamente, lanzándose a través de la salida trasera justo cuando la explosión alcanzaba su intensidad máxima. La onda de explosión la atrapó mientras salía por la puerta, enviándola rodando a través del muelle de carga en una caída controlada que había practicado cientos de veces en escenarios de entrenamiento. Su camiseta gris estaba rasgada y quemada, sus mangas largas completamente destruidas, pero estaba viva y consciente mientras vehículos de emergencia comenzaban a llegar en respuesta a la explosión. Más importante, los 6 reclutas que Blake había atrapado en el comedor estaban ilesos,
protegidos por la dirección de la explosión que Emma había diseñado cuando modificó su sabotaje. Los primeros respondedores que llegaron a la escena encontraron a Emma sentada en el muelle de carga. Sus antebrazos expuestos revelando no solo el tatuaje de EOD, sino también las cicatrices quirúrgicas, marcas de metralla y patrones de quemaduras que contaban la historia de 8 años pasados desarmando dispositivos explosivos en los lugares más peligrosos del mundo. Sus ojos verdes estaban claros y enfocados mientras proporcionaba detalles precisos sobre la causa de la explosión y la ubicación de evidencia que probaría la verdadera identidad y misión de Blake Harrison. El coronel Daniel Reynolds llegó a la escena dentro de 10 minutos de la explosión, su auto de personal chirriando al detenerse mientras tomaba en cuenta la devastación del comedor de su base. Un oficial militar de carrera con 30 años de experiencia, Reynolds había visto suficientes zonas de combate para reconocer trabajo de demolición profesional cuando lo encontraba. ¿Quién fue responsable de la explosión?, demandó a los primeros respondedores. La trabajadora de cocina, señor. Ella es la que, ¿dónde está? Emma se levantó de su posición en el muelle de carga mientras el coronel Reynolds se acercaba, su ropa quemada y hecha jirones, incapaz de ocultar el porte militar que 18 meses de trabajo en cocina nunca habían escondido verdaderamente. Reynolds se detuvo en seco cuando vio el tatuaje de EOD en su antebrazo expuesto, sus ojos experimentados inmediatamente reconociendo tanto la insignia como las cicatrices que la rodeaban. Sin dudar, el coronel Reynolds se puso en atención y rindió un saludo militar perfecto. El gesto envió una onda de shock a través de los respondedores de emergencia reunidos, suboficiales y personal enlistado que se habían reunido para lidiar con las consecuencias de la explosión. Señora, dijo Reynolds, su voz llevando el respeto debido a alguien cuyo registro de servicio hablaba por sí mismo. Coronel Daniel Reynolds, oficial al mando de Fort Bragg. Creo que necesitamos discutir qué pasó aquí hoy. Emma devolvió el saludo con la precisión de alguien cuyo entrenamiento militar nunca había sido olvidado, solo temporalmente dejado de lado. Sí, señor. Aunque creo que encontrará que la evidencia habla por sí misma. La investigación que siguió reveló el alcance completo de la operación de Blake Harrison. El hombre que decía ser el hijo del general Harrison era en realidad Dmitry Bulov, un operativo de inteligencia ruso que había pasado 3 años construyendo su identidad de cobertura mientras infiltraba varias instalaciones militares. Su misión en Fort Bragg había sido eliminar a miembros sobrevivientes de una unidad EOD clasificada de Delta Force cuyo trabajo en Afganistán había interrumpido varias operaciones enemigas. Derek Walls fue arrestado como cómplice, aunque su cooperación con los investigadores sugería que había sido manipulado en lugar de completamente reclutado. Ashley Rodríguez y el verdadero Taylor Brooks fueron absueltos de involucramiento, habiendo sido usados como cobertura involuntaria para la operación. Los 6 reclutas que Blake había objetivo para eliminación fueron revelados como hijos de otros veteranos de guerra de Delta Force. Su presencia en Fort Bragg creando una oportunidad para venganza contra familias cuyos padres habían costado operaciones enemigas, recursos y personal significativos. Pero la revelación más significativa vino cuando los investigadores analizaron la precisión de las modificaciones de sabotaje de Emma. Su habilidad para redirigir una explosión con precisión quirúrgica bajo presión extrema de tiempo había salvado no solo a los 6 reclutas objetivo, sino potencialmente a docenas de otro personal que habrían sido atrapados en el radio de explosión intencionado de Blake. Siguiendo la investigación, sistemas avanzados de seguros diseñados para contratistas militares de alto valor proporcionaron cobertura de responsabilidad completa y servicios de protección legal especializados. El marco institucional apoyando derechos de empleo de veteranos de guerra aseguró reconocimiento y compensación adecuada, mientras programas de desarrollo profesional ofrecían oportunidades de entrenamiento especializado para miembros de servicio en transición buscando avance de carrera civil en campos técnicos. La palabra de las acciones de Emma se extendió a través de Fort Bragg con la velocidad que solo instalaciones militares podían lograr. Dentro de horas, su historia había llegado a cada unidad en la base, llevada por personal que había estado en el comedor cuando ocurrió la explosión y presenció su emergencia de la cocina con su verdadera identidad literalmente expuesta. Los 6 reclutas que había salvado estaban entre los primeros en buscarla una vez que fue liberada de la evaluación médica requerida después de la exposición a la explosión.
David Kemp, el especialista joven que había reconocido su técnica de punto de presión más temprano en el día, se acercó a ella con una mezcla de y gratitud. Señora, solo quería decir gracias por todo, pero también porque estaba trabajando en la cocina. Alguien con su fondo podría tener cualquier asignación que quisiera. Emma consideró la pregunta mientras miraba a la base donde había encontrado paz inesperada en los últimos 18 meses. Sus ojos verdes tenían el peso de experiencias que no podían compartirse en conversación casual, pero también una serenidad que sugería que había encontrado algo valioso en su servicio humilde. A veces las batallas más importantes no se luchan con explosivos y armas de fuego, especialista Kemp. A veces se luchan con paciencia, compasión y la voluntad de servir a otros sin necesitar reconocimiento por ello. Pero podrías estar entrenando especialistas en EOD, liderando misiones, haciendo una diferencia real. Estoy haciendo una diferencia real. Cada comida que sirvo alimenta a alguien que está protegiendo nuestro país. Cada día que trabajo sin buscar atención o elogio. Estoy demostrando que el servicio no es sobre gloria. Es sobre hacer lo que necesita hacerse independientemente de si alguien lo nota. Los ojos de David se iluminaron con comprensión. Nos estás enseñando incluso cuando no estás tratando de enseñarnos. Las mejores lecciones usualmente funcionan así. La historia de la próxima semana presenta a un miembro de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, disfrazado como conserje que salva una base submarina entera. Suscríbete y presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas estas increíbles historias de héroes ocultos. La conversación fue interrumpida por la llegada del sargento Miller, cuyo rostro curtido mostraba la mezcla compleja de alivio, gratitud y vergüenza profesional que viene con descubrir que has estado trabajando junto a una leyenda sin saberlo. Michie, dijo, luego se corrigió. Señora, quería disculparme por no reconocer lo que eras. 18 meses has estado bajo mi supervisión, y nunca vi más allá de los blancos de cocina. Ese era el punto, sargento. Necesitaba tiempo para sanar de cosas que no podían arreglarse con tratamiento médico. La cocina me dio propósito sin presión, contribución sin combate. Era exactamente lo que necesitaba. Y ahora, Emma miró alrededor a la base que se había convertido en su santuario, considerando cómo los eventos del día habían cambiado su vida tranquila cuidadosamente construida. Ahora, supongo que tengo algunas decisiones que tomar. El coronel Reynolds se acercó antes de que pudiera elaborar, llevando una carpeta que sugería negocio oficial en lugar de conversación casual. Señora Mitchell, tengo algo de papeleo que requiere su atención y algunas ofertas que podría encontrar interesantes. Emma aceptó la carpeta pero no la abrió inmediatamente. Señor, antes de discutir mi futuro, necesito saber cuán extensa era la operación de Black. ¿Había otros infiltrados, otros objetivos? La investigación está en curso, pero inteligencia preliminar sugiere que su red era más grande de lo inicialmente aparente. Tus acciones no solo salvaron vidas hoy. Expusieron una operación que podría haber comprometido múltiples instalaciones. Lo que significa que habrá otros operativos tratando de completar lo que Black empezó. Reynolds asintió sombríamente. La evaluación de amenaza es clasificada, pero sí, tu supervivencia y la exposición de esta operación probablemente activarán intentos adicionales para eliminarte a ti y a otros de tu unidad original. Las manos de Emma trazaron inconscientemente las cicatrices expuestas en sus antebrazos. Recordatorios de 8 años pasados enfrentando la muerte en servicio a su país. El interludio pacífico de trabajo en cocina había sido sanador, pero siempre había sabido que era temporal. Gente como ella no se retiraba de la guerra. Solo obtenían breves respiros entre batallas. ¿Cuáles son mis opciones, coronel? Podrías aceptar protección y reubicación bajo una nueva identidad. Podrías volver al servicio activo con rango apropiado y reconocimiento por tu servicio previo. O, Reynolds pausó, estudiando su rostro con cuidado. Podrías continuar lo que has estado haciendo aquí, pero con apoyo oficial y recursos que te permitirían identificar y neutralizar amenazas mientras mantienes tu cobertura. La tercera opción intrigó a Emma más de lo que quería admitir.
18 meses de trabajo en cocina le habían enseñado que a veces las operaciones más efectivas eran las que parecían completamente ordinarias desde afuera. Una especialista en EOD escondida a plena vista podría reunir inteligencia, identificar amenazas y proteger instalaciones de maneras que medidas de seguridad obvias no podrían lograr. La opción de cocina viene con algunas ventajas significativas, continuó Reynolds. El personal rota a través de instalaciones de comedor constantemente, dándote acceso a información e individuos que recolección de inteligencia tradicional podría pasar por alto. Y tu habilidad demostrada para permanecer sin detectar sugiere que podrías operar con supervisión mínima. Emma abrió la carpeta que Reynolds le había dado, escaneando documentos que detallaban todo desde su registro de servicio clasificado original hasta la evaluación de amenaza actual que la hacía un objetivo de alta prioridad. El lenguaje burocrático no podía capturar la realidad de lo que había vivido, pero pintaba una imagen clara de por qué no podía simplemente volver a la anonimidad civil. Hay una cosa más que deberías saber, dijo Reynolds en voz baja. La investigación en la operación de Blake reveló comunicaciones sugiriendo que tu unidad original de Delta Force no fue eliminada en Kandahar. Algunos de tus compañeros de equipo podrían todavía estar vivos, operando bajo cobertura profunda. Las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. Por 18 meses, había cargado la culpa de ser la única sobreviviente de una operación que había costado las vidas de 8 compañeros de equipo que había considerado familia. La posibilidad de que algunos de ellos pudieran todavía estar vivos cambiaba todo sobre su situación y sus elecciones. ¿Cuántos? Desconocido. La inteligencia es fragmentaria y no ha sido confirmada. Pero Emma, el uso de su primer nombre por Reynolds llevaba peso que su tono formal no había. Si están vivos y si todavía están operativos, podría ser la única persona que puede identificarlos y extraerlos de manera segura. Emma cerró la carpeta y miró a Fort Bragg, donde el personal ya estaba comenzando la limpieza, una investigación que seguiría a los eventos del día. En algún lugar en la distancia, podía oír el sonido de helicópteros trayendo equipos de seguridad adicionales, el ritmo de eficiencia militar respondiendo a una crisis. Había pasado 18 meses. Aprendiendo a encontrar paz en servicio simple, descubriendo que el heroísmo no requería reconocimiento y que la fuerza podía expresarse a través de paciencia en lugar de fuerza. Pero también había aprendido que algunas responsabilidades no podían dejarse de lado. Algunas deudas no podían pagarse a través de trabajo en cocina y algunas batallas requerían las habilidades específicas que la habían hecho la mejor especialista en EOD de su generación. Coronel, necesitaré algo de tiempo para considerar mis opciones. ¿Cuánto tiempo? Antes de que Emma pudiera responder, su teléfono sonó con un número desconocido que mostraba un patrón peculiar que no había visto en 18 meses. La secuencia de dígitos era un identificador codificado usado por operativos de inteligencia para señalar contacto urgente de miembros de equipos sobrevivientes. Emma miró el teléfono por varios segundos antes de contestar, su voz cuidadosamente neutral. Hola. La voz al otro lado era una que había pensado que nunca oiría de nuevo. Distorsionada por encriptación, pero inconfundiblemente familiar. Águila 7, este es Base Halcón. La respiración de Emma se atoró mientras reconocía el indicativo de llamada de la teniente Sarah Rodriguez, su antigua compañera de equipo y una de las 8 personas que había creído muertas en la operación de Kandahar. Base Halcón, este es Águila 7. Verifica autenticación. Punto de control Amanecer Kandahar Bravo. El café era terrible. Los detalles mundanos que se habían convertido en su código privado confirmaron lo que Emma apenas se atrevía a creer. Sarah Rodríguez estaba viva, había estado viva por 18 meses y estaba haciendo contacto ahora por razones que no podían ser coincidentes con los eventos del día. Sarah, ¿dónde estás? ¿Qué pasó en Kandahar? El informe dijo que los informes eran ficción clasificada diseñada para proteger seguridad operacional. Emma, escucha con cuidado. Encontramos a Rodríguez. Está vivo. La mente de Emma corrió a través de las implicaciones. Rodríguez era su antiguo líder de equipo, el capitán Miguel Rodríguez, hermano mayor de Sarah, y el hombre que había entrenado a Emma en técnicas avanzadas de EOD. Si estaba vivo, si cualquiera de su equipo estaba vivo,
entonces todo lo que había creído sobre Kandahar estaba equivocado. Eso es imposible. Vi la explosión. Busqué los escombros. No hubo sobrevivientes excepto yo. Señora, la explosión que presenciaste fue escenificada. Miguel y 4 otros fueron extraídos durante el caos, pero su supervivencia tenía que permanecer clasificada porque fueron reasignados a una operación de cobertura profunda objetivo a la misma red que envió a Blake Harrison tras de ti hoy. La revelación golpeó a Emma como un rayo, iluminando 18 meses de culpa y grief en un contexto completamente diferente. Sus compañeros de equipo no habían muerto en Kandahar. Habían sido reasignados a una misión tan clasificada que ni siquiera a ella le habían dicho la verdad. Sarah, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Porque la red sabe que estás viva y saben que comprometiste la operación de Blake. La cobertura de Miguel está soplada y su equipo está atrapado detrás de líneas enemigas. Necesitan extracción y eres la única persona con las habilidades y nivel de clearance para sacarlos. Emma miró al coronel Reynolds, quien había estado escuchando su lado de la conversación con comprensión creciente. Las elecciones que había pensado que estaba considerando protección, servicio activo o operación de cobertura continuada, acababan de ser reemplazadas por un solo imperativo que trumpaba todas las otras consideraciones. Sus compañeros de equipo estaban vivos. Estaban en peligro. Y ella era la única persona que podía salvarlos. ¿Cuánto tiempo tengo? 72 horas antes de que su posición esté completamente comprometida. Después de eso, incluso si pudiéramos extraerlos, la inteligencia que han reunido se perdería. Emma cerró sus ojos y dejó que 18 meses de paz cuidadosamente mantenidas se escaparan como agua a través de sus dedos. Había aprendido lecciones valiosas sobre servicio y humildad durante su tiempo en la cocina. Pero algunas misiones solo podían completarse por gente con habilidades muy específicas. Sarah, envíame todo lo que tienes sobre su ubicación y los parámetros de extracción. Necesitaré apoyo operacional completo y un equipo que pueda trabajar con supervisión mínima. Ya arreglado. Transporte sale de Fort Bragg en 6 horas. Emma terminó la llamada y miró al coronel Reynolds, quien asintió con la comprensión de alguien que había visto a muchos soldados enfrentar la elección entre seguridad y deber. Supongo que eso responde la pregunta sobre tu asignación futura, dijo. Sí, señor. Aunque tengo una solicitud. Nómbrala. Emma gesticuló hacia el comedor dañado donde había pasado 18 meses aprendiendo que la fuerza podía expresarse a través de servicio en lugar de combate. Cuando vuelva, me gustaría continuar trabajando en la cocina, no como cobertura para una operación, sino porque ese trabajo tiene valor que no depende de reconocimiento o excitación. Reynolds sonrió con respeto genuino. Creo que eso puede arreglarse. El personal de cocina probablemente podría usar a alguien con tu experticia particular en seguridad alimentaria. Mientras, Emma caminaba hacia sus cuartos para prepararse para una misión que nunca había esperado recibir. Reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado de operaciones especiales élite a trabajo en cocina y de vuelta al campo de batalla en un solo día. Las cicatrices en sus antebrazos expuestos captaron la luz del sol de la tarde tardía. Recordatorios de 847 dispositivos explosivos que no habían reclamado su vida. Pronto enfrentaría el 848, y esta vez las apuestas serían más altas que nunca. No solo su propia supervivencia, sino las vidas de compañeros de equipo que había llorado por 18 meses y la inteligencia que podría prevenir operaciones futuras como la de Blake Harrison. Pero primero, tenía un servicio más que completar en Fort Bragg. En la cocina temporal que había sido establecida para reemplazar el comedor dañado, Emma Mitchell preparó una comida final para los soldados que se habían convertido en su comunidad durante 18 meses de servicio tranquilo. Mientras trabajaba, el personal comenzó a reunirse para agradecerle por salvar sus vidas, para preguntar sobre su fondo, para entender cómo alguien que habían visto todos los días podía haber ocultado capacidades tan extraordinarias. Emma respondió sus preguntas con la misma competencia tranquila que había mostrado mientras servía comida, explicando que el heroísmo no era sobre momentos dramáticos, sino sobre hacer lo que necesitaba hacerse cuando necesitaba hacerse. David Kim se acercó mientras ella terminaba la preparación de la comida de la noche.
Señora, ¿volverás eventualmente? Especialista Kim, el servicio toma muchas formas, pero nunca termina realmente. ¿Qué deberíamos decirle a la gente sobre lo que pasó hoy? Emma consideró la pregunta mientras miraba alrededor a los rostros de soldados jóvenes que llevarían adelante cualquier lección que hubieran aprendido de ver a alguien que habían descartado probar ser más de lo que cualquiera había imaginado. Diles que la fuerza real no se anuncia a sí misma, que el heroísmo usualmente usa ropa de trabajo, y que la persona más peligrosa en cualquier habitación es probablemente la que nadie nota. Mientras el sol se ponía sobre Fort Bragg, Amma Mitchell caminó hacia el transporte que la llevaría de vuelta al mundo de sombras de operaciones clasificadas y misiones mortales. Pero llevaba consigo las lecciones de 18 meses pasados probando que el servicio no requería reconocimiento, que la fuerza podía expresarse a través de paciencia, y que a veces las batallas más importantes se luchaban no con explosivos y armas de fuego, sino con simple decencia humana. El tatuaje de Eode en su antebrazo expuesto captó los últimos rayos de sol mientras abordaba la aeronave. 847 operaciones exitosas llevando hacia el número 848. Detrás de ella, los soldados de Fort Bragg recordarían el día en que aprendieron que los héroes a menudo se esconden a plena vista, sirviendo en silencio hasta el momento en que sus habilidades especializadas se convierten en la diferencia entre la vida y la muerte. Y en una cocina en algún lugar, comidas serían servidas por gente cuyas historias nunca serían contadas, cuyos sacrificios nunca serían reconocidos, y cuya fuerza nunca sería anunciada. Porque el servicio real no busca aplausos, simplemente hace lo que necesita hacerse. Una comida a la vez, un día a la vez, una vida a la vez, la aeronave desapareció en la oscuridad creciente, llevando a Amma Mitchell hacia una reunión 18 meses en preparación y una misión que determinaría si la supervivencia de sus compañeros de equipo había valido el precio de dejar que el mundo creyera que estaban muertos. Pero esa es una historia para otro día. Estas historias terminan aquí, pero el viaje continúa. Muchas nuevas y emocionantes historias te esperan. Y si disfrutaste, por favor toma un momento para dar like, suscribirte y activar la campana. Nos vemos en la próxima historia.